grabando. Ay, Y me ahora dice está que hubo un como ahí. me dice que hay un problema técnico. Ay, no. Ahí está. Ahora sí está grabando Ahora de sí, ahí vuelta. está. Ahí se puso en rojo. Sí, sí. No sé por qué me eliminó a Paula. ¿Alguien tiene el número de Paula? De Paula ¿De qué Flores. grupo es? ¿De grupo uno, grupo 2, grupo 3? Mm, Creo que es grupo uno. ¿Cómo era? ¿Paula qué? Paula Flores. Sí, es del grupo uno. Para- me fijo. Ahí te paso el número por WhatsApp. No, no, yo lo tengo, ¿eh? Dale. Ahí le dije que entre de nuevo. Raro, porque ¿sabes qué me pasaba? Que no estaba grabando porque supuestamente Paula Flores no me dejaba grabar. Pero no sé por qué pasó eso. Bueno, entonces, ¿qué bajón? La explicación no quedó grabada. Bueno, lo digo una última vez. La glucosa que entró a la célula se oxidó a ácido pirúvico. Esto, que se llama piruvato en realidad, ¿sí? Esto produjo dos moléculas de ATP. Sin oxígeno, entonces no va a haber quien reciba los electrones que sobran, por lo cual no tiene sentido que entre en la mitocondria todo, ¿sí? No tiene sentido que el piruvato entre en la mitocondria, sino que lo que va a pasar es que se genere ácido láctico. Cuando hay oxígeno es diferente la cosa porque ahí sí hay una molécula que puede aceptar los electrones que sobran, entonces el piruvato entra a la mitocondria en forma de acetil-CoA y entra en el ciclo de Krebs. En ese ciclo lo que se produce es dióxido de carbono y electrones que entran a la fosforilación oxidativa, donde se producen 36 moléculas de ATP. Ahora, ¿cómo pasa esto en un esquema más lindo? Tenemos a la glucosa que está entrando a la célula. En el citoplasma de la célula ocurre la glucólisis, donde se genera ATP. ¿Por qué se produce ATP? Porque la ruptura de cualquier molécula va a producir energía. Ahora, ¿qué pasa? Si se rompe la glucosa, se van a liberar electrones. Y estos electrones los va a agarrar esta molécula llamada NAD+. Este NAD+, cuando tiene electrones de sobra, se llama NADH. El NADH necesita recuperarse porque la glucólisis va a seguir pasando, ¿sí? O sea, este NADH lo que tiene es un electrón el cual se tiene que deshacer. ¿Y dónde se lo va a sacar de encima? Dos opciones. Si hay oxígeno, se lo va a sacar de encima en la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Y si no hay oxígeno, se lo va a sacar de encima en la fermentación. ¿Cómo? No, no, estaba diciendo lo mismo que usted. Ok. Fermentación. Bien. Buenísimo. Entonces, vayamos a el caso más simple. Ahí alguien está queriendo entrar y supongo que es Paula. No, Gabriela Alemán. Buenas. Bueno, estábamos explicando la glucólisis y la respiración y la fermentación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produjo la glucólisis, se produjeron dos moléculas de ATP y en ausencia de oxígeno, el piruvato, que es el producto de la glucólisis, no tiene dónde ir en realidad porque no va a haber nadie acá en la mitocondria para atenderlo, entonces lo que va a pasar es que se va a fermentar y se va a producir lactato. Ahora, ¿por qué se produce lactato, que es ácido láctico? Porque este NADH le sobra un electrón y ese electrón es el que le da al piruvato para que se produzca ácido láctico, ¿sí? O sea, la fermentación lo que hace es generar nuevo poder reductor. ¿Por qué? Oxida al NAD y hace que el NAD pueda volver a robar estos electrones que le sobran, que están durante la glucólisis, que esto sí produce ATP. La fermentación en sí no produce ATP, se ve eso, ¿no? Que la fermentación lo único que hace es recuperar la molécula que agarra los electrones que sobran de la ruptura en el enlace de la glucosa, ¿sí? Ahora, es diferente cuando hay oxígeno. Cuando hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria
¿sí? Y entra en el ciclo del ácido cítrico que produce dióxido de carbono, y el NADH, que es el que agarró el electrón que sobraba de glucólisis, también está en la mitocondria, y lo que hace es generar, deshacerse de esos electrones para volver a hacer NAD más, porque la glucólisis va a seguir sucediendo, ¿sí? Pero este electrón no lo libera y no lo pone en el piruvato, sino que lo pone en una cadena de transporte de electrones que produce muchísimo más ATP, ¿sí? O sea, el objetivo del NADH es deshacerse del electrón que le sobra. Si no hay oxígeno, se deshace del electrón que le sobra mediante la fermentación, que es la transformación de piruvato a ácido láctico. Y el ácido láctico no le sirve a la célula, por eso hay una flecha que dice que se va para afuera. Y eso es lo que se nos acumula cuando hacemos ejercicio. Ahora, si hay oxígeno, el NADH no va a elegir deshacerse de ese electrón que le sobra mediante la fermentación, sino que lo que va a hacer es que va a transportarse hasta dentro de la mitocondria y va a liberar ese electrón que le sobra en la cadena de transporte de electrones que produce muchísimo más ATP. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones que el NADH está liberando se van a empezar a acumular. Y si algo se acumula, deja de funcionar, ¿sí? Si yo acumulo por ejemplo, cuando se tapa una autopista por los autos, ¿sí? O sea, no podemos meterle indefinidamente electrones a la cadena de transporte de electrones porque en algún momento va a dejar de bombearse el ATP. Entonces, el oxígeno es el que recibe el último paso del electrón y se convierte en agua, convirtiéndose en agua. O sea, el oxígeno funciona como un receptor del electrón que el NADH del cual el NADH se quiso deshacer porque necesitaba volver a romper glucosa. Para romper glucosa necesitas recibir electrones, ¿sí? Entonces el oxígeno lo que hace es recibir el último electrón de la cadena de transporte de electrones para que se forme agua y para que este flujo siga haciendo moléculas de ATP. ¿Bien? ¿Cómo vamos? Se entendió todo, profe. Lloro. Es muy difícil este tema. Bien. Entonces, el TP número 2 empieza con esto que estábamos viendo, y la consigna número 1 del trabajo práctico número 2 es: seguir a una molécula de glucosa desde su ingreso en la célula hasta la formación de dióxido de carbono y agua. Diferenciar las etapas y describirlas brevemente. Acá lo que tienen que hacer es, con sus palabras, más o menos explicar lo que yo les expliqué. O sea, la glucosa está fuera de la célula, entra a la célula y se produce la glucólisis en el citoplasma. La glucólisis genera piruvato y el piruvato entra a la mitocondria en el caso de que haya oxígeno. Entonces, en la mitocondria el piruvato se va a transformar en dióxido de carbono por el ciclo del ácido cítrico y después el agua se va a producir porque al NADH que se forma en los distintos pasos de la respiración celular necesita deshacerse del electrón y el oxígeno es el que recibe este último electrón. O sea, lo tienen que formular como puedan, después de haber leído las cosas, después de haber escuchado estos audios 7 millones de veces, como creo que lo van a hacer. Y tienen que diferenciar las etapas. O sea, hay una etapa en que es adentro del citoplasma, que es la glucólisis, y hay una etapa que es en la mitocondria, ¿sí? Entonces tienen que diferenciar bien cuándo es que el piruvato entra a la mitocondria, ¿sí? ¿Se entendió esta pregunta? Sí, ¿le puedo leer lo que puse en lo del ciclo del ácido cítrico? Sí. Puse, el acetil-CoA se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para generar la molécula inicial de 4 carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH2, que se libera NADH y FADH2. Ajá. NADH y FADH2 son moléculas que reciben electrones, o sea, son lo mismo, les sobran electrones y son los que se deshacen de los electrones en la cadena de transporte. Está perfecto. Ok. Gracias. De nada. El ciclo del ácido cítrico es un ciclo que lo que hace es generar ATP, como decía la compañera, y genera poder reductor también.
O sea, se llama ciclo porque empieza... Profe, ¿Qué? ¿ese sería el ciclo de Krebs que dice? Sí, es lo mismo que el ciclo de Krebs, sí. Igual ese ciclo, Ok. o sea, ese ciclo no lo van a, no se los voy a tomar. Imagínense que es como una máquina que produce NADH, ¿sí? O sea, es como un ciclito que produce NADH, dióxido de carbono. Ah, ok. Bien. Entonces, y lo que tienen que especificar es que si la glucosa se oxida, tienen que decir eso, que la glucosa se oxida, eso es importante, porque si la glucosa se oxida, explica que el NAD+ sea el que se reduzca. ¿Se acuerdan que yo les dije, siempre que hay una oxidación, tiene que haber una reducción? ¿Siempre que quede eso? Sí. Profe, yo entendí todo. Lo único que se me Ok. complica quizás es para explicar lo que es lo de la cadena de electrones. Bueno, eso no se compliquen, chicos. Yo terminé decidiendo que no es tan importante que se sepan la cadena de transporte de electrones, pero que sí es importante que sepan que los electrones que le sobran al NAD pasan por esta cadena hace un gradiente de protones que pasan al espacio intermembrana y que esos protones después cuando se bombean se produce ATP, ¿sí? Después les muestro un video que está buenísimo, si quieren, si les interesa. Es un gran tema igual, pero es muy complicado y hay que imaginarse cosas muy flasheras. Entonces, o sea, no se lo... El micrófono, Corpi. Listo, ahí ya silencié. Chicos, yo silencio a la gente cuando alguien está hablando porque por ahí no se dan cuenta que tiene el micrófono prendido. Lo que les decía es, no se los voy a tomar en el parcial ni en pedo a cadena de transporte de electrones. Tal vez en algún práctico aparezca, pero no en un parcial. Eso, para que se queden tranquilos. Y si queda tiempo, vemos un video. Entonces, fundamentar las siguientes afirmaciones. O sea, estas afirmaciones son verdaderas y lo que tienen que decir es el por qué. Si se bloquea la cadena de transporte de electrones, no se producirá ATP. O sea, ¿qué pasa? Si esto se cancela, entonces este bombeo no ocurre y entonces no va a haber ATP. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Bien. B. Si se bloquea el ingreso de oxígeno a la mitocondria, no se producirá ATP. Y acá me olvidé de decirles que no se va a producir ATP en la mitocondria, porque la glucólisis produce ATP. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo quien reciba el último electrón en la cadena de transporte de electrones, se me va a acumular la autopista y no va a avanzar esto para que se produzca el ATP. ¿Se ve eso? Entonces lo que va a pasar es que se va a generar la fermentación. ¿La fermentación produce ATP? No. No. Entonces no, No. se va a producir ATP. Exacto. Pero lo que les decía acá, en la célula sí hay ATP, ¿sí? La glucólisis produce 2 moléculas de ATP. Después completen el siguiente cuadro. ¿La respiración aeróbica utiliza oxígeno en la respiración? Sí. Sí. ¿La fermentación utiliza oxígeno? No. No, perfecto. La respiración aeróbica, ¿cuánto ATP se genera con la respiración aeróbica? 36. 36 más 2. 38 moléculas. Claro, 38. 36 más 2. ¿Y en la fermentación cuánto ATP se genera? Solo dos. Solamente 2 porque encima no son de la fermentación, son de la glucólisis, ¿sí? De la glucólisis. Bien. ¿En qué parte de la célula ocurre la respiración celular? En las mitocondrias. Muy bien. ¿Y en qué parte de la célula ocurre la fermentación? En el citoplasma. En el citoplasma. Muy bien. Bien.
Después lo que tienen que hacer acá es, ay, se me chispoteó, describir brevemente las diferencias entre la meiosis y la mitosis. ¿Qué tipo de células son las que se ven involucradas en cada caso y cuál es la finalidad de cada proceso? Acá cambiamos directamente a reproducción, ¿sí? No sé si se acuerdan, yo les dije que la mitosis es el proceso de regeneración celular, que es lo que pasa cuando nos lastimamos, si a un paciente se le hacen escaras, cuando se trasplanta un órgano, todo lo que ocurre para que las células se multipliquen es por un proceso mitótico, ¿sí? Pero no toda la duplicación celular es mitosis, porque también existe la duplicación celular que tiene un fin reproductivo, que es la meiosis. ¿Por qué? Si mis óvulos, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotras producimos óvulos. Si los óvulos nuestros y los espermatozoides de las personas que tienen testículos hicieran mitosis y las células sexuales fueran productos de la mitosis, nuestros hijos tendrían el doble de material genético que nosotros. ¿Por qué? Porque en la mitosis la célula madre y la célula hija tienen la misma cantidad de material genético, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? De la profase, metafase, anafase, telofase, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para que una célula se duplique, primero tiene que duplicar su ADN y después ese ADN se reparte de un lado a otro gracias a los centriolos? ¿Se acuerdan de eso? Que yo les había dicho. Que el ADN es toda la información. Una célula sin ADN no sirve. Entonces, lo que tiene que pasar es que el ADN se duplica primero y después se divide en dos células. Eso es re importante, la duplicación del ADN para que se formen dos células hijas. Pero en la Sí, profe, en meiosis usted había dicho que la célula solamente formaba la mitad del ADN, porque claro, la otra mitad exactamente. lo hacía... Ah, perfecto. Sí, exactamente. La meiosis, ¿qué pasa? Como el objetivo de la meiosis es generar células sexuales, les estoy dando la respuesta de la 4, chicos. El objetivo de la meiosis es generar células sexuales para que después en la reproducción sexual no haya problemas genéticos, o sea, para que no haya el doble de material genético en un hijo, por ejemplo. Entonces, en la meiosis, sí, se duplica el ADN y ocurre una primer mitosis, pero después ocurre otra mitosis más que separa esas moléculas de ADN. Por ejemplo, si yo tengo 4 cromosomas, o sea, 4 hebras de ADN es todo mi material genético, 4 moléculas grandes de ADN es todo mi material genético, en la meiosis van a generarse células de 2 moléculas de ADN, ¿sí? ¿Se ve que es la mitad? Fíjense, si no, acá Sí. tenemos. La interfase es cuando se duplica el ADN. En la meiosis, el ADN se condensa, se forman los cromosomas y los cromosomas son moléculas de ADN muy condensadas para que no se pierda información en la división celular, ¿sí? Entonces, en la primera fase de la división meiótica, lo que sucede es que se condensan los cromosomas y se destruye la envoltura nuclear. O sea, no hay núcleo. Cuando una célula se está dividiendo, el núcleo desaparece, ¿sí? Y estos cromosomas, que son material genético, se ordenan en el medio de la célula. ¿Por qué? Porque hay que repartir la cantidad de material genético y esa repartición tiene que ser igual, ¿sí? Entonces, es importantísimo que los cromosomas se vayan al medio de la célula para que después la repartición sea equitativa. Después, los centrómeros, que son los centriolos tiran del material genético de un lado y de otro, y se forman dos nuevas células que tienen el mismo material genético que las células madres. Ahora, ¿esto qué pasa? Vuelve a pasar, ¿sí? Vuelve a pasar lo mismo, se organizan de nuevo los cromosomas en el medio, se separan los cromosomas, y ¿qué pasa? Oh, sorpresa, queda la mitad del ADN, porque acá no hubo una duplicación, ¿sí? Entonces, nos queda en estas células, que se llaman células sexuales, espermatozoides y óvulos, la mitad del material genético. ¿Por qué?
Porque la meiosis solamente sirve cuando hay reproducción sexual. Si un animal no se reproduce sexualmente, no le sirve tener meiosis, porque no, las células esas no sirven, no forman un individuo nuevo, ¿sí? ¿Por qué tienen la mitad del material genético? ¿Sí? Pero la meiosis solamente sirve cuando hay reproducción sexual, y es la que hacemos nosotros cuando se producen óvulos y espermatozoides, ¿sí? Esto lo estamos haciendo todo el tiempo. ¿Se entendió ahí la diferencia entre mitosis y meiosis? La mitosis ocurre siempre en nuestras células. Si yo me lastimo, cuando se me recupere la piel es porque hubo mitosis, ¿sí? Pero la meiosis, no, la meiosis solamente es para producir células sexuales. Y la mitosis es para producir células somáticas. Células somáticas significa células del cuerpo, o sea, de la cabeza, de los ojos, de la piel, del hígado, ¿sí? Todo lo que se puede llegar a lastimar se recupera gracias a la mitosis. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Profe, perdón, ¿qué era célula somática? Células somáticas son células del cuerpo que no sean las células sexuales. O sea, son células que tienen que tienen como el 100% de la información genética. Las células sexuales tienen el 50% de la información genética. En la 5 dice, ¿dónde se encuentra la información para formar una proteína? Describir brevemente cómo se obtiene la proteína a partir de esa información. La respuesta a esto está en el resumen, chicas. Hay que buscarla a esta respuesta. Sí. Bien. Sí. ¿Dónde está la información para formar una proteína? ¿Los ribosomas? ¿En el núcleo? En el núcleo. En el ADN, muy bien. En el ADN. ¿Qué pasa? El ADN está formado por... ¿Vieron el video que les mandé la otra vez? ¿Vieron que les mandé un video que lo traduje yo? ¿Se acuerdan que les mandé un videito que decía de la estructura del ADN, cómo era? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan que yo en ese video les decía que el ADN tiene como unos ladrillitos que se llaman bases nitrogenadas y que esas bases son como el código, o sea, que son como un idioma, o sea, esas bases dicen, che, acá ojos celestes, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? El ADN es información, pero que está en el núcleo y que no sale del núcleo, el ADN. Es como, si pensáramos el núcleo, si fuera una biblioteca, ¿no? O sea, la información genética está almacenada en el ADN, ¿sí? Pero, y si imaginamos que el núcleo fuera una biblioteca, tendríamos que pedirle al bibliotecario que nos trajera un libro para leer, ¿sí? Ese bibliotecario es el ARN, ¿sí? El ARN mensajero. ¿Qué pasa? El ADN no va a salir nunca del núcleo. Si es una molécula que no sale del núcleo, se queda ahí, porque es muy importante, porque si sale del núcleo y algo pasa, se pierde información genética. Entonces, por eso nuestras células protegen tanto esa información, ¿sí? Es como que está ahí, no lo vamos a tocar, mejor que haya otra molécula que me tire el mensaje para acá. Esa molécula se llama ARN. También es un ácido nucleico, pero es un ácido nucleico que tiene una sola hebra, ¿sí? Y el ARN lo que hace es leer, digamos, hay una proteína que lee el ADN y lo transcribe, al ARN. Es como que yo voy a la biblioteca, pero no puedo sacar el libro. Entonces, Profe, agarro... disculpe. Sí. ¿La molécula que lee sería los cromosomas? Los cromosomas son ADN, no son una molécula que lee. La molécula que lee es una proteína, que se llama Ok. ARN transcriptasa. Igual no importa, es una proteína y ya. Lo que hace esta proteína, si se fijan, el ADN es doble cadena, estira el ADN y empieza a leer las bases nitrogenadas que dicen A, C, G, bla, 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 y esa información la transcribe a la molécula ARN. O sea, el ARN y el ADN tienen la misma información. Pasa que la molécula de ARN sí puede salir del núcleo. Es lo que les decía antes. Si yo
voy a una biblioteca y no puedo sacar el libro, me puedo llevar un papel y transcribir lo que dice el libro, ¿sí? Profe, Sí. ¿por qué dice Sí. pre-ARN? Porque el ARN tiene un proceso de preparación antes de salir del núcleo. No, no boludez salir del núcleo, ¿eh? Salir del No, núcleo es re difícil. Por eso Salir del preguntaba. claro, es como ¿Por qué que dice la ARN? pre-ARN. El pre-ARN es la molécula de ARN antes de estar lista para salir del núcleo. Porque el núcleo tiene como unos poros y esos poros seleccionan lo que entra y lo que no entra, o lo que sale. O sea, yo les dije, el ADN no puede salir del núcleo. Una molécula de ARN que es parecida, tiene que tener algunas señales que digan, che, no, para, yo soy otra molécula, no soy ADN, no te preocupes, no me voy a escapar, ¿sí? Entonces, por eso, primero lo que se forma es el pre-ARN y después se forma el ARN. Ahora, este ARN que en mi analogía de la biblioteca es el papel que yo me llevo de la biblioteca, es como un mensaje, ¿sí? Es el mensaje que dice, che, acá está la receta para hacer una proteína, ¿sí? Imagínense que la biblioteca es una biblioteca de recetas de cocina, que hay una abuela muy celosa que no te va a dejar que te lleves el libro, entonces vos lo que tenés que hacer es traducir la receta, o sea, es escribir la receta para llevártela a tu casa, ¿sí? Entonces, cuando vos llegas a tu casa con la receta, que en este caso sería el ARN mensajero, te das cuenta que la receta está escrita en guaraní, en quechua, en aymara, en italiano, un idioma que por ahí no hablas, aunque por ahí manejás algunas palabras. ¿Qué pasa? El ARN mensajero está en el idioma del ADN, pero no está en el idioma de las proteínas. Y eso es lo que hacen los ribosomas. Los ribosomas agarran esa molécula de ARN, fíjense, acá está el ribosoma, lo dice acá, agarran esa molécula de ARN, la leen y la traducen a una proteína, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Entonces, les dije, la información para hacer una proteína está en el ADN, pero no se puede hacer una proteína directamente leyendo el ADN porque el ADN está dentro del núcleo y los ribosomas están afuera del núcleo. Entonces, acá es donde toma lugar el ARN mensajero, que es una molécula, un ácido nucleico, que funciona como un mensaje que sale del núcleo y que, como ese mensaje está escrito en información genética, el ribosoma lo que hace es leerlo y transformarlo en una proteína, ¿sí? Y acá tenemos la proteína al final formada, ¿sí? Eso es lo que tiene que ser en la pregunta número 5. Y la pregunta número 6 es, ¿qué diferencias hay entre el ADN y el ARN a nivel estructural y funcional? A ver, el ADN, ¿para qué sirve? Guarda información ¿La carga genética. genética? Perfecto, guarda información genética. El ARN, ¿para qué sirve? Sintetiza proteína. Tiene la... No, el ARN tiene el mensaje para producir la proteína. Forma Muy bien, ribosoma. el ARN. No, el ARN no forma ribosomas. Da El información ARN. del ADN. Ahí va. Traduce la información. Claro, El ARN es el que traduce al ADN. claro, exactamente. El ADN guarda información genética, pero el ADN no comparte la información genética. El ARN comparte la información genética para que se formen las proteínas, ¿sí? Fíjense, el ADN, ¿cuántas hebras tiene? ¿Cómo es la estructura del ADN? Fíjense. Doble. Doble. ¿Y cuántas hebras tiene el ARN? Uno. Una sola. Tiene una sola, ¿sí? ¿La información del ARN es igual que la información del ADN? No. No escuché la pregunta, profe. La información que lleva el ADN de una proteína, ¿es la misma que lleva el ARN? Sí, Sí, es la misma información. Solamente que el ARN tiene permiso de salir del núcleo y el ADN no. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El ADN Sí, profe. tiene información para producir una proteína específica. Pongamos mi ejemplo favorito, la insulina. El ADN en esta parte dice, bueno, acá tenés la receta para producir insulina.
El ARN es el que tiene esa misma información, pero puede salir del núcleo, entonces puede ser leído, ¿sí? Bien, ahora, fíjense en las bases nitrogenadas del ARN y el ADN. Las bases del ADN son timina, adenina, guanina y citosina, y las del ARN son uracilo, adenina, guanina y citosina. O sea, acá hay una base que es diferente, ¿ven? Hay un nucleótido que cambia, pero tiene la misma información, ¿eh? Esa es una diferencia a nivel estructural, porque el ARN, además de que tiene diferenciarlo, solamente ¿cómo? Para diferenciar que no son las Claro, dos cosas lo mismo, nada más exactamente. que no cumplen exactamente lo mismo. Una parte sí, otra parte no, la mitad. Claro, perfecto. Sí. Si quieren pueden hacer un cuadro comparativo. O sea, a nivel funcional, el ADN tiene información, el ARN tiene esa información, pero la puede transmitir afuera del núcleo. El ARN es un mensaje, ¿sí? Es el papelito que yo me llevé de la casa de la abuela que no me dejó llevarme el libro de recetas, ¿sí? Y el Es como, ADN es... sí, ¿Cómo? como No, si no, fuera sí, que tienen diferente, o sea, el mismo rol, pero diferente estrategia, ¿se puede decir? No, es que no, tienen la misma información, pero tienen diferentes roles. eso. El ADN, el rol que tiene es guardar la información. Es el libro que hay que leer. Y el ARN es el mensaje de la receta que yo Sí, saqué lo de ese dije al revés. libro para hacer la torta, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, y acá terminó la explicación de los trabajos prácticos. Bueno, terminamos antes de las 8:30. A ver, voy a dejar de presentar. ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas? No. Profe, No, No, profe. profe, no. eh, quería preguntarle, viste que Sí. estabas hablando recién lo último, el ARN y el ADN. Ujú. ¿Esto es trabajo práctico de número 2 o también pertenece al uno? Porque número 2, listo. Es el 2, es el 2. Sí, es el trabajo número Ah, 2. listo, Porque listo. en la última parte de la unidad 1 está incluida el tema de las moléculas. Una Claro. cosita, les voy a mostrar dónde está la bibliografía, ¿sí? Ujú. Les muestro dónde está la bibliografía, así ya saben. En Google Drive, profe, en la bibliografía. Está en el Drive, pero también está en el campus. Así que les voy a mostrar dónde están en los dos lados. Entonces, primero vamos a ir al campus, que es algo nuevo. Miren. Bueno, acá tenemos el campus. Voy a acceder, pero esta vez voy a acceder como yo. Bueno, pará, voy a acceder como Lu. A ver. Entonces, yo les había dicho, apenas entren al campus, lo que van a tener es esta página que tiene los cursos, si es que, si es que cargan, que tienen los distintos cursos. Entran a biología. Bien, entramos a biología y fíjense, en cada uno está las clases teóricas grabadas, los trabajos prácticos en formato Word, así se lo ven bajar del celular. Entrega de los trabajos prácticos 1 y 2, y abajo de todo dice bibliografía, y abajo dice consultas. Entremos a bibliografía. Entran a la carpeta esta, y acá aparece todo. Tenemos la parte obligatoria, lo tienen, y la parte opcional, ¿sí? Si ustedes cliquean en alguno de estos archivos, el celular se los va a bajar automáticamente y se los abre para que lo lean, ¿sí?
¿Vieron dónde está? Donde dice bibliografía, en el campus está la bibliografía. En cada unidad va a tener una que se llame bibliografía. Y después tienen las consultas. Si alguno tiene alguna duda, pueden añadir un nuevo tema de debate para hacer alguna consulta respecto a alguno de los temas que estemos viendo, y ahí yo se los puedo responder. Es como un chat. Profe, ¿puede explicar lo del calendario para todos? Como para que todos estemos atentos también a los calendarios de entrega de trabajos prácticos o exámenes. Sí, me falta hacer el calendario de biología igual, estuve mal, perdón. No sé dónde está el calendario suyo. Calendario. O sea, Por lo ustedes menos- cuando van a la opción calendario tienen... Ustedes cuando van a la opción calendario les aparece un calendario y cuando nosotros carguemos las fechas de parcial les va a aparecer, no sé, ponele jueves 15 de abril, parcial de biología, y les va a aparecer en el calendario. Eso les va a servir para ver En cuando, color rosado, por ejemplo, me aparece. cuando tienen exámenes y eso. ¿Cómo? En color rosado me aparece. Color rosa, Acá, miren. claro. Fíjense, acá dice vencimiento entrega de TP1. O sea, el trabajo práctico número 1 se vence para biología el 3 de mayo. Pero lo voy a cambiar al 10 de mayo para que tengan la bibliografía una semana. ¿Sí? Bueno, Fíjense, o sea, en el calendario ustedes tienen los vencimientos de las entregas y las fechas de parcial. Por ejemplo, qué raro, solamente tienen de biología. Bueno, no sé. no, nosotros tenemos para mañana, por ejemplo, la entrega de filosofía, antropología. Ah, claro, no, esto es porque es el calendario de biología. Está bien. No, sí, explicaba para que El calendario, claro, cada materia, ahí va, cada materia tiene un calendario y ese calendario se va actualizando respecto a la materia. O sea, yo entro a biología, veo el calendario de biología y ahí me fijo cuándo tengo las entregas, cuándo se vencen, ¿sí? Cuándo hay parcial. Bien. Y después les muestro cómo entrar al Drive desde el WhatsApp. Esperen que... Bueno, no importa. En el grupo de WhatsApp tienen un link, tienen 3 links. El del Meet, el del Drive y el del Campus. Si ustedes entran al link del Drive, van a encontrarse con lo siguiente. Esperen, ¿eh? Con esto no se van a encontrar porque este es mi Drive. El Drive se compartió en apreten con el celu. El link que dice Drive, que está en la información del grupo nuestro de biología, les va a aparecer esto, ¿sí? Varias carpetillas, semana 1, semana 2, semana 3, no subí la semana 4 porque yo no quiero usar más Drive, igual, o sea, si quieren subo la bibliografía, eso sí lo puedo subir acá, pero yo las actividades no las voy a subir acá, voy a usar el campus, ¿sí? Porque porque lo odio, es muy confuso, no sirve. Para enseñar no sirve. Sí, por favor, si lo puedes subir, porque yo, por ejemplo, el viernes pasado mandé a arreglar mi celu y perdí hasta los mails anteriores del principio. En el campus y en el Drive lo conseguí, pero algunas cosas nada. Claro, o sea, yo voy a usar el campus, ¿eh? A partir de ahora, yo solamente voy a usar el campus y si quieren les puedo subir la bibliografía al Drive. O sea, las partes de los libros, los textos, eso lo puedo subir al Drive, pero después lo de las actividades me parece al pedo. Está bien. Bien, entonces, cuando entran al Drive, van a entrar a las carpetas que se llaman bibliografía. ¿Sí? Y ahí tienen la bibliografía de la unidad 1 en una carpeta que se llama unidad 1. Y cuando entran a
la carpeta unidad 1 que está sobre la carpeta bibliografía, van a ver que están los textos obligatorios y los textos opcionales. Los textos obligatorios se llaman obligatorio adelante de todo. ¿Vieron que dice acá obligatorio? Entonces entran al texto y desaparece el texto. A ver. No apareció el texto. Qué triste. A ver. Y acá Yo lo estuve viendo hoy y sí, acá abre. explica la estructura. Sí, les tienen que abrir, tendrían que abrirles bien. Fíjense, acá explica mucho mejor lo que yo les estaba explicando de la formación de una proteína, ¿sí? Así que bueno, nada, tienen un resumen hecho a mi puño y letra, con mucho amor. Así que léanlos. Porque Profe, son ¿puedo hacer obligatorios, una así que los consulta? tendrían que leer. Sí. Profe, Hola, profe, disculpe. Todo lo que estuvo trabajando, viste, con los dibujos que estuviste mostrando ahí por la computadora, ¿todo eso está en el campus o está en ambas partes? La explicación esta que di hoy con los dibujitos, lo voy a Claro. subir al campus. Sí, lo voy a subir al campus junto con la clase grabada. Ah, Voy a dejar de buenísimo, grabar, ¿sí? buenísimo. profe, te hago Voy a una dejar de consulta. grabar ahora. Sí. Profe,